¿Qué pasa con los gastos preoperativos? Entonces, la norma tributaria me dice a mí lo siguiente, ¿no? Fíjense, es un tema interesante. Gastos preoperativos e intangibles, veamos, ¿no? Entonces, en los gastos preoperativos, gastos preoperativos e intangibles, veamos los dos, e intangibles, la norma tributaria me dice a mí lo siguiente. En los gastos preoperativos me dice, señor, los gastos preoperativos para fines tributarios son amortizables. Son amortizables. Es decir, los gastos preoperativos son amortizables en un año o 10 años. Son amortizables. Quiere decir que si son amortizables, estos gastos preoperativos que están aquí para fines del impuesto a la renta se consideran intangibles para poder amortizarlos. Acá hay una diferencia para fines contables y para fines del impuesto a la renta. Para fines del impuesto a la renta me dice que los gastos preoperativos son intangibles. Señores, para fines contables los gastos preoperativos son gastos. La contabilidad no permite que se considere como activos los gastos preoperativos, los gastos de expansión. No, eso van directamente al gasto. Entonces, si una empresa está incurriendo en gastos de expansión, en gastos preoperativos, contablemente es gasto, tributariamente son intangibles. Esto es gasto en el momento en el cual se realizan. Estos son intangibles que se convertirán en gasto en el momento en el cual generen renta gravada, y por lo tanto podrán amortizarse tributariamente en 1 o 2 años. Si yo tengo una empresa que todo el 2013 está preoperativa o en gastos de expansión preoperativa, pues contablemente tendrá gasto. Tributariamente todo ese gasto para fines del impuesto a la renta es una adición. Todo ese gasto lo subo como adición al cálculo del impuesto a la renta. Contablemente tendrá gasto, tributariamente es una adición. Al 2014 esta empresa inicia actividades, pues ese gasto que tributariamente se activó para fines del impuesto a la renta se pueden amortizar. En 1 o 10 años lo podemos amortizar. ¿Qué pasa con los intangibles? Con los intangibles ocurre un tema muy interesante. Primero que nada, tenemos que definir qué es un intangible. ¿Qué es un intangible? Y aquí la pregunta es, ¿la ley del impuesto a la renta me ha definido qué es un intangible? ¿Me ha definido qué se entiende por intangible? No. Si usted revisa la ley del impuesto a la renta y su reglamento, no existe definición. Lo único que dice que es que el importe amortizable es el importe pagado. ¿Correcto? Segundo, me dice que la amortización se puede realizar en un año o en el plazo máximo de 10 años. Eso es lo que me dice respecto a la amortización, pero no me define qué es intangible. ¿Qué hago? ¿A dónde busco la definición de intangibles? Pues voy a tener que recurrir a la contabilidad y básicamente a la norma internacional de contabilidad número 38, que me define qué es un intangible. Y me dice que un intangible es aquel bien que me genera beneficios económicos futuros. Se puede medir confiablemente el costo. Y me dice lo más importante que tengo, el control. Es indivisible, no se puede dividir. Tengo el control, eso es lo más importante, es decir, yo tengo el control sobre el intangible. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Yo decido comprar una licencia de software. Y por lo tanto voy a pagar 3 años de regalías por el uso de la licencia. Contablemente, ¿esa licencia es un intangible o no? La respuesta es no, es un gasto. No es un intangible. Porque para que sea intangible yo tengo que tener el control. ¿El control qué quiere decir? Que yo tengo que tener, por ejemplo, la capacidad de
venta, esa licencia que yo estoy pagando por el uso del software, ¿yo se lo voy a poder vender a terceros? No, no se la puedo vender a terceros. El que tiene el control de esa licencia es el que me lo está dando a mí. O sea, será un intangible para la empresa que me lo da, pero para mí directamente es un gasto para fines contables, porque no tengo el control. Yo no puedo disponer de esta licencia y venderlo libremente, no. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿No? Por ejemplo, nosotros hemos comprado computadoras. Esta computadora que nosotros hemos comprado, hemos decidido comprar el sistema operativo, hemos decidido comprar el Windows, ¿correcto? ¿Por qué? Porque las computadoras sin el Windows no me funcionan. Entonces la pregunta es, ¿el Windows es un intangible? ¿O es un activo fijo? Para fines contables, señores, para fines contables, este Windows, este sistema operativo, no es activo fijo, forma parte de la computadora. Porque la norma contable lo que me señala a mí es lo siguiente: este es un activo fijo que conforma el costo de un activo fijo. El costo de un activo fijo está conformado por el costo de adquisición, más cualquier desembolso necesario para poner el activo fijo listo para su uso. Es decir, si yo no compro este Windows, si yo no compro el sistema operativo, la computadora no me sirve para nada. Entonces, yo para que la computadora esté listo para su uso, tengo que comprar el sistema operativo. En consecuencia, este sistema operativo que está acá no es un intangible, forma parte del costo de la computadora, desde el punto de vista contable, y en consecuencia también desde el punto de vista tributario. ¿Qué ocurre? Hay una empresa molinera, omitamos el nombre. Esta empresa molinera es muy particular, tiene una de las plantas de procesamiento de fideos más moderna del Perú. Entonces acá trabajan más o menos 10 obreros y trabajan las 24 horas, ¿no? Y es la principal empresa harinera del Perú, o molinera. Entonces, ¿cómo hace para funcionar 24 horas solamente con 10 hombres? Porque tiene la planta más moderna y tiene un software que prácticamente maneja todo el proceso productivo. Los 10 obreros es simplemente para que están controlando la salida y entrada de la materia prima y del producto final. Entonces, este software que está acá, ¿es un intangible o es parte del costo del activo fijo que hace todo el proceso productivo? Ese es parte del costo del activo fijo. Porque esa maquinaria, sin este software, no hace nada. Entonces, este no es un intangible, este es parte del costo de la máquina. Si lo que nosotros decidimos ahora es tener un software para promocionar mi marca, para promocionar cada vez que un usuario entra a una página web, inmediatamente salga mi marca, pues ese sí es un intangible. Ese sí es un intangible, porque no está vinculado al activo fijo. Entonces, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista contable, ¿qué pasa? La amortización de un intangible, se va a realizar de la siguiente manera. Aquí, para fines contables, la amortización se realizará de acuerdo al plazo que estimo me va a generar beneficios económicos. De acuerdo al plazo que se estima que va a generar beneficios económicos. Para fines del impuesto a la renta, pues la amortización se realizará en un año, en el plazo máximo de 10 años, Entonces, es completamente distinto. Si yo compro un software y estimo que el software me va a dar beneficios económicos durante 20 años, pues la tasa de amortización será del 5%. Sin embargo, para fines del impuesto a la renta, o es 1 o es 10
años. Un tema que también resulta importante acá es detallar lo siguiente, que el importe amortizable para fines del impuesto a la renta, me señala la norma, es el importe pagado. Es decir, vamos a suponer que para fines contables hemos comprado un intangible que me costó 1 millón de soles. Y yo tengo una cuenta por pagar, por lo tanto, de 1 millón de soles. Al 31 de diciembre, lo que nosotros tenemos que de esta cuenta por pagar, solamente hemos pagado 400.000 y 400.000. Para fines contables, nosotros vamos a amortizar el intangible sobre 1 millón. Es decir, seguramente aquí amortizaré 5% de 1 millón basado en estos datos. Ese será para fines contables. Para fines del impuesto a la renta, el importe el valor que yo voy a amortizar no será de 1 millón, porque solamente es amortizable ¿cuánto? El importe pagado. Es decir, yo voy a poder amortizar solamente 400.000. Y estos 400.000 tengo que decidir si lo amortizo íntegramente en 1 año o decido amortizarlo proporcionalmente en el plazo de 10 años. Por eso es que es importante que tengamos mucho cuidado al momento del cálculo del impuesto a la renta, porque la amortización, tenemos que sustentar que la amortización se refiere únicamente a aquellos intangibles que ya han sido pagados. Eso es lo que se refiere básicamente la norma del impuesto a la renta vinculadas a intangibles. Hasta acá hemos visto algunos gastos deducibles, algunos con limitaciones, otros en un 100%. Vamos a ver ahora otros gastos, que son de manera muy sencilla de poder definir aquí. Por ejemplo, uno de esos gastos son los gastos de ejercicios anteriores. Los gastos de ejercicios anteriores, para que sean deducibles para fines del impuesto a la renta, me piden a mí que se tengan ciertas consideraciones. Uno me dice que hayan sido, primero que hayan sido pagados, pero antes del pago, se hayan provisionado. Es decir, me está limitando la deducción del gasto, a su contabilización. Ese es un tema importante. ¿Sí? Este gasto, para que sea deducible, tiene que haber sido previamente contabilizado. Adicionalmente a esto, me dice, es que no se haya buscado un beneficio fiscal. Es decir, el hecho de tener un gasto de ejercicios anteriores, me señala a mí, se tiene que cumplir estos 3 requisitos. Que hayan sido pagados, pero antes del pago que hayan sido provisionados, y que no se busque ningún beneficio fiscal. Este es un tema un poco controversial. Siempre vamos a poner la controversia, ya dependerá de cada uno su mejor interpretación. ¿Por qué decimos controversial? Porque cuando hablamos de que no se busque ningún beneficio fiscal, señores, el hecho de pasar un gasto del año anterior al siguiente ya me ocasiona un beneficio. O sea, desde el mismo momento que es un gasto de ejercicio anterior, ya es un beneficio. Si yo tengo un gasto del 2013, que no lo deduje en el 2013, seguramente porque no lo conocía, y lo paso al 2014, en ese simple hecho ya me genera un beneficio fiscal. Es decir, cualquier gasto de ejercicio anterior siempre genera un beneficio fiscal. Entonces, acá hay un tema controvertido de que genera mucho problema, genera mucha suspicacia entre el contribuyente poder definir qué se entiende por beneficio fiscal, ¿no? Ese es uno de los temas que me trae la norma. Entonces, digamos, este es básicamente lo que tenemos en ejercicios anteriores. Acá tenemos que probar que yo no conocía del gasto, suponiendo que es un gasto del 2013 y estoy en el 2014, yo no conocía del gasto. Por eso es que me lo deduje en el 2014, ¿no? Ese es uno de los temas que nos trae la ley del impuesto a la renta. Otro de los temas que vamos a revisar son los gastos vinculados a vehículos. La norma me señala a mí que los vehículos
los vehículos destinados a la categoría de los vehículos de la categoría A2, A3, A4, B1.1 y B1.2 destinados a la actividad de administración son deducibles, me dice, son deducibles, pero con limitaciones, son deducibles con limitaciones. ¿Qué ocurre? Estas dos últimas categorías, la categoría B, estamos hablando de las camionetas 4x2 y de las 4x4, son deducibles con limitaciones. Es decir, señores, si nosotros le destinamos vehículos al gerente de administración, al gerente de finanzas, correcto, no hay ningún problema, pero tengan presente que los gastos que ocasionen estos vehículos, estos gastos son deducibles con limitaciones. ¿Cuáles son esos gastos? Si es un vehículo alquilado, seguramente serán los gastos por uso, es decir, los gastos de alquileres, serán los gastos de funcionamiento, del vehículo. Cuando hablamos de gastos de funcionamiento de vehículos, no estamos hablando de otra cosa más que, por ejemplo, que del seguro, de las llantas, del mantenimiento, del combustible, del lubricante. Todos aquellos gastos necesarios para el adecuado funcionamiento del vehículo van a estar limitados en la medida que los vehículos se destinen a la actividad de administración. Y los gastos de depreciación. Entonces me dice, señores, estos vehículos que usted tiene acá podrá destinarlo a la actividad de administración hasta un límite máximo de 5 vehículos. Y eso va a depender del nivel de ingreso de la empresa. El nivel de ingreso. Esto de cuántos vehículos tenga necesario va a depender del nivel de ingresos de la compañía. Es decir, puede ser que la compañía tenga derecho desde un vehículo hasta un importe máximo de 5 vehículos, hasta una cantidad máxima de 5 vehículos, dependiendo de qué, de su nivel de ingreso, pero jamás podrá tener más de 5 vehículos cuyos gastos serán aceptados para fines del impuesto a la renta, con limitaciones que sean destinados a la actividad de administración. Entonces vamos a suponer cómo funciona esto para tratar de entendernos mejor. Planteemos un ejemplo bien sencillo acerca de los gastos de vehículos. Vamos a suponer nosotros, señores, lo siguiente. Tenemos una empresa que tiene la siguiente cantidad de vehículos. Vehículos destinados a la actividad de administración, tiene esta empresa 20 vehículos. 20 vehículos destinados a la actividad de administración. Vehículos destinados a la actividad de ventas, tiene 80 vehículos. Tiene 80 vehículos destinados a la actividad de ventas. Total vehículos que tiene la compañía, tiene un total de 100 vehículos. Vehículos de la actividad de administración cuyos gastos son aceptados para fines del impuesto a la renta, la cantidad de vehículos que tiene de 5 vehículos. Por su nivel de ingreso, esta compañía solamente podrá deducir los gastos vinculados a estos 5 vehículos. Y ocurre que los gastos de funcionamiento ascienden a un total de 200.000 soles. 200.000 soles. Entonces la compañía quiere saber cuánto de estos gastos de funcionamiento, de los vehículos destinados, gastos de funcionamiento de vehículos destinados a la actividad de administración, son deducibles. Acá hay una gran discusión, y la discusión que se plantea es lo siguiente, y aquí tratemos de entenderla. La discusión que se plantea dice lo siguiente: oigan, la norma me dice que para determinar cuánto de estos 200.000 soles es gasto aceptado tributariamente, tengo que dividir, ¿qué cosa? El número de vehículos permitidos, que en este caso es 5, entre el total de vehículos. Y el total de vehículos que nosotros tenemos es de 100. Entonces, esto me va a dar un total de 5 entre 100. Espero que mis matemáticas estén correctas. Me va a dar 0.05. En porcentajes, esto será 5%.
¿Qué quiere decir esto? Que aplicando esta alternativa, que es la alternativa A, que es la que mayoritariamente utilizan la gran número de empresas, está diciéndome, bajo esta alternativa, que de estos 200.000 soles solamente es gasto deducible el 5%. Me está diciendo que es gasto deducible 50.000. ¿Estoy bien? No, menos, ¿no? 5.000, discúlpenme, serían 10.000 soles. Serían 10.000 soles el gasto deducible, el 5%. Sin embargo, hay quienes sostienen, y esta ya es una discusión de repente, si desean llámenla académica, pero es parte, digamos, de la controversia que existe. Dice, oiga señores, esta alternativa que ustedes han planteado, correcto, es una interpretación literal de la norma. Dice el total de vehículos, pero hagamos una interpretación lógica de la norma. ¿Y qué me dice? Que yo tome la cantidad de vehículos permitidos, que son 5, pero es lo que lo divide entre cuánto. ¿Cuál es la lógica de la norma? ¿Qué buscó el legislador? Limitarme la deducción de los vehículos destinados a la actividad de administración. Si esa fue la lógica, ¿por qué tendría que dividir estos 5 vehículos entre el total de vehículos? Debería dividir estos 5 vehículos entre el total de vehículos destinados a la actividad de administración, me dicen algunos, es decir, 20. Con lo cual, aplicando esta interpretación lógica, señalan algunos, el gasto deducible sería aproximadamente del 25%. Quiere decir que bajo la alternativa B, el gasto deducible aquí sería de 50.000 soles. Esas son las dos interpretaciones que existen. Tengo que admitir que la mayoría emplea, casi un 99%, es esta de acá. Por eso les planteé que la discusión podría ser más académica que en la práctica, pero se deja el tema a discusión. ¿Ok? ¿Qué otro tema podemos conversar con ustedes, señores? Un tema que también resulta interesante para poder verlo es lo relativo a las vacaciones. Es lo relativo a las vacaciones. ¿Qué pasa con las vacaciones? ¿No? En el caso de las vacaciones, me dicen lo siguiente. En el caso de las vacaciones, el inciso V del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta me señala a mí lo siguiente. Me dice, señor, los gastos que para su perceptor constituyan renta de quinta categoría, serán deducibles, me dice serán deducibles, estos gastos serán deducibles cuando hayan sido pagados. Cuarto, quinta. ¿Qué significa eso? Me está diciendo, señores, que si yo tengo que pagarle a un determinado señor, tengo que pagarle su sueldo, y eso constituye renta de quinta categoría, para fines del impuesto a la renta, pues será gasto cuando se haya pagado. La provisión de vacaciones, ¿qué ocurre con la provisión de vacaciones? La provisión de vacaciones es un gasto. Para fines contables, esta provisión de vacaciones es gasto. Yo tendré, por lo tanto, un gasto de 100 soles. Recuerden ustedes que contablemente, de manera anual, yo tengo la obligación de hacer una provisión de vacaciones. Y lo que voy a registrar es un sueldo por concepto de vacaciones a cada uno de mis empleados. De manera mensual registraré parte de las vacaciones, un 1/12 como gasto por concepto de vacaciones. Estas vacaciones, para fines del impuesto a la renta sean gasto deducible, tienen que haber sido pagadas. Es decir, las vacaciones, señores, para fines del impuesto a la renta serán gasto en la medida que hayan sido pagadas. Veamos un ejemplo bien sencillo, 2013. O veamos, para que no nos vaya a faltar pizarra, hagamos de arriba. Entonces, un ejemplo bien sencillo. Me dicen lo siguiente. Yo tengo acá, señores, el año 2013. Tengo aquí el empleado. Este es el empleado 1160, su código, ¿ya? El empleado 1160. El sueldo del empleado, es un empleado nuevo, el sueldo de este empleado es de 3.000 soles. El sueldo de este empleado es de 3.000 soles.
Entonces resulta pues que yo hago mi provisión de vacaciones. Mi provisión de vacaciones. Mi provisión de vacaciones será sin duda un sueldo, 3.000 soles. Estos 3.000 sueldos, aquí estos 3.000 soles de mi provisión de vacaciones, lo que se ha ido con gasto, y aquí voy a tener vacaciones pagadas. Vacaciones pagadas. Vacaciones pagadas, puede ocurrir que el señor salió parcialmente de vacaciones. Y vamos a suponer que se salió algunos días de vacaciones. Entonces, yo le he pagado a este señor 1.000 soles. ¿Ya? Yo le he pagado 1.000 soles. Quiere decir que yo provisioné vacaciones, le pagué 1.000 y mi saldo por pagar sería en este caso de 2.000 soles. Entonces, basado en esto, señores, cuando yo hago mi declaración jurada del impuesto a la renta del 2013, decimos lo siguiente, al siguiente análisis, mis vacaciones, las vacaciones, para fines contables las vacaciones ascienden, el gasto por vacaciones, ¿a cuánto asciende? 3.000 soles. Ese es el gasto por vacaciones. Pero para fines del impuesto a la renta, de esos 3.000 soles solamente es gasto la parte pagada. ¿Cuánto se pagó de esos 3.000 al 31 de diciembre? 1.000. Por lo tanto, de esos 3.000 soles solamente es gasto 1.000 soles. La diferencia en el 2013 será una adición de 2.000 soles. Será una adición de 2.000 soles. ¿Cuándo esos 2.000 soles se volverán una deducción? El año en que este señor salga de vacaciones o se le paguen las vacaciones. ¿Qué pasa en el 2014? En el 2014 seguimos con el mismo empleado. Tengo el empleado 1160. Este señor, su sueldo no ha subido, sigue siendo el mismo, 3.000 soles. Y lo que me dicen que la provisión de vacaciones, lo que se ha ido al gasto, ¿cuánto es? Sigue siendo 3.000 soles más. Pero las vacaciones pagadas, me dicen acá que son de 4.000 soles. Son de 4.000 soles. ¿Por qué? Perdón, aquí lo corrijo, disculpen. Las vacaciones pagadas son de 2.000 soles. Son de 2.000 soles las vacaciones pagadas. Pero las vacaciones por pagar, ¿a cuánto ascienden? ¿Cuánto tuvo este señor por pagar el año anterior? 2.000. ¿Cuánto fue lo que hizo de provisión del año? 3.000. Entonces tenía 5.000. De esos 5.000, ¿cuánto ha pagado? 2.000. ¿Cuánto le falta por pagar? 3.000. ¿Ya? Repito, el año pasado tenía por pagar 2.000. Este año volvió a hacer la provisión por pagar de 3.000. Entonces le queda 2 y 3, 5. ¿Pero cuánto ya pagó? 2.000. Quiere decir que tiene por pagar 3.000 más. En su declaración jurada del 2014, ¿qué va a pasar? En su declaración jurada va a decir lo siguiente: vacaciones contables. Vacaciones para fines contables. Para fines contables será el gasto del año. El gasto del año sigue siendo 3.000 porque al señor no le han movido el sueldo. Para fines del impuesto a la renta, el importe de vacaciones será el importe pagado. ¿Cuánto se pagó? 2.000. Estos 2.000 que corresponden a los 2.000 del año anterior. Entonces, esos 2.000 como están pagados será el gasto por vacaciones. ¿Correcto? Será el gasto por vacaciones. La diferencia, ¿qué será? Una adición de 1.000. Una adición de 1.000. Entonces, tenemos que llevar el control para saber qué parte de las vacaciones serán gastos deducibles, ¿no? Y eso nos va a permitir a nosotros poder determinar mi adición o una posible deducción en el futuro. ¿Ok, señores? Entonces, conclusión, señores, siempre solamente me voy a poder deducir las vacaciones debidamente pagadas en el año en el cual han sido pagadas.